Como un ejercicio histórico para las salidas a bolsa en el sector de la inteligencia artificial y la tecnología en general. Varias de las mayores empresas privadas planean su debut en el parqué. Compañías de inteligencia artificial, de software, de diseño digital e incluso neobancos han anunciado su intención de cotizar, y esto abre la puerta a que los particulares puedan acceder a algunas de las empresas privadas más valiosas del mundo. Pero ¿cómo discernir realmente las que puedan tener potencial del resto? ¿Las valoraciones que se están planteando son razonables, lo que estamos escuchando ahora, las cifras de las que se están hablando? Vamos a abordar este tema de la mano de Javier de Santes, que es consejero delegado de la FinTech española ACA. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, son muchos los nombres que tenemos sobre la mesa, unos Muchos. más conocidos que otros, pero con una idea en común, que es la de convertirse este año en compañías Ujú. cotizadas. Desde, por ejemplo, SpaceX, muy conocida, OpenAI, de la que no dejamos de hablar, hasta compañías como Anthropic, ByteDance, Revolut o Canva también, pues preparan su salto al mercado. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo que Ujú. puede ser un caso de éxito claro de lo que puede llegar a convertirse en un fiasco? ¿Cómo, digamos, separar el trigo de la paja? El trigo de la paja. Hay mucho ruido alrededor de las futuras salidas a bolsa, pero hay que entender que no todas las compañías están, digamos, en el mismo punto de madurez. De hecho, hablabas también de Revolut, que forma parte de nuestro portfolio NACA, que ya ha comunicado que no contempla una salida a bolsa antes del 2028, pero no por nada, simplemente porque quiere priorizar expansión, quiere priorizar consolidación operativa y regulatoria. Hay que entender que las empresas crecen de una forma, digamos, muy artística y cada vez van más hacia un análisis más técnico. Las startups que empiezan se valoran por lo que son capaces de hacer, y la bolsa te pone en tu sitio cuando tú ya luego publicas las cuentas, ¿no? Entonces, en mi opinión, la bolsa corrige operativa pasada y el mercado no cotizado, sobre todo, lo que mide al final son futuribles. Entonces, es muy parecido con las empresas prebolsa. Hay que saber diferenciar entre lo que es capacidad de seguir creciendo a futuro y de la imagen fija que puedes hacer en una compañía, que el análisis, digamos, que puedes haber hecho de lo que han conseguido históricamente, ¿no? Al final todo se traduce, Rocío, en data. Análisis de data muy crudo, unit economics, márgenes, eficiencia operativa y capacidad de mantener, digamos, ese crecimiento a largo plazo de una manera un poquito más sostenible, ¿no? Claro, porque hasta ahora cuando hemos escuchado hablar de estas IPOs, de estas salidas a bolsa que están ahí Sí. en la rampa de salida, digamos, de llegada al parque, pues la narrativa pues ha estado dominada por unas posibles valoraciones excesivas, respaldadas pues por lo que dice, ¿no? Por expectativas de beneficios futuros, no por el presente. El riesgo cuando se producen estas salidas es que una vez que uno está en esa ola, salgan excesivamente caras y por tanto no quede demasiado recorrido, demasiado margen, una vez que que son unas compañías cotizadas. Totalmente, el riesgo existe, ¿eh? Y de hecho hemos visto varios ejemplos y casos donde compañías muy esperadas llegaron al mercado con una narrativa enorme, pero después la cotización no acompañó para nada. Yo calculo, digamos, 5 factores que explican estas correcciones. Permíteme. El primero es la sobrevaloración. En privado, muchas compañías, oye, captan capital con expectativas muy elevadas, pero una vez luego se ajusta el precio con muchísima rapidez, ¿no? El segundo es timing, muy importante, el momentum, digamos. Lyft, una de las competidoras de Uber en Estados Unidos, por ejemplo, salió a bolsa justo cuando el mercado empezó a penalizar compañías tecnológicas con mucho crecimiento, pero muy poca rentabilidad y cero EBITDA o EBITDA negativo, ¿no? El tercero es la regulatoria. Robinhood, de hecho, que ha crecido de forma explosiva, pasó a salir a bolsa y de repente aparecieron las dudas sobre su modelo, la presión regulatoria que había detrás y los problemas reputacionales que afectaron muchísimo a la acción, ¿no? El cuarto te diría que es la competencia. Aquí Blue Apron, por ejemplo, por darte un ejemplo, parecía totalmente dominar el sector y luego el mercado entendió muy rápidamente que había muy pocas barreras de entrada y que los márgenes eran paupérrimos. Y la última que te diría es la capacidad de convertir crecimiento en un negocio sostenible, que es lo que busca la bolsa. Porque crecer rápido genera atención y todas hemos escuchado todos los grandes nombres, pero mantener
profit, es decir, mantener rentabilidad y liderazgo durante años, es otra historia completamente distinta. Esto es interesante lo que comenta, ¿no? Y me quedo con el timing por el momento en el que estamos justo ahora, ¿no? Que es cuando se está hablando de estas importantes salidas a bolsa y algunas de las cuales se pueden convertir en las mayores de la historia. Claro, esto se va a producir en un momento en el que a día de hoy tenemos a los índices en Estados Unidos en máximos. ¿El momento es el adecuado? Bueno, yo lo que me pregunto es cómo va a reaccionar cuando estas compañías empiecen a cotizar, porque una salida a bolsa de este tamaño no solamente refleja el mercado, sino que también hace que el mercado lo pueda cambiar. Y aquí, más que importante es si la acción sube o baja en las primeras semanas, lo que para mí más importante es quién realmente absorbe el impacto, si las expectativas no se cumplen. Me voy a intentar explicar. Si la corrección afecta principalmente a inversores early stage en el mercado privado que han entrado con muchísima antelación hace mucho tiempo, el daño es limitado porque muchos siguen teniendo unos retornos totalmente enormes. Pero cambia mucho cuando entra el inversor retail o cuando hablamos de compañías que ya tienen un peso estructural dentro del ecosistema tecnológico, ¿no? Hablabas antes de OpenAI, la que está detrás de ChatGPT, por ejemplo. Sí. Están moviendo cantidades gigantescas de capital, Rocío, y sobre ellas ya dependen miles de negocios, miles de herramientas y miles de modelos operativos. Si en algún momento el acceso a la financiación se frena o el mercado cuestiona su sostenibilidad, el impacto se extendería mucho más allá de la propia compañía, ¿no? Entonces, no creo que ese sea el escenario, pero sí que creo que es importante tener presente que ya hemos visto ciclos similares antes y que cuando el mercado entra en euforia, muchas veces el riesgo sistemático se subestima. Y no solamente esa empresa, sino todo lo que le rodea. La que parece que abriría el camino sería SpaceX, porque se está hablando de este verano para salida a bolsa, que saldría después de que su fundador, Elon Musk, haya fusionado la empresa con xAI para crear un gigante tecnológico, al fin y al cabo, que aúna inteligencia artificial, cohetes, satélites y comunicaciones globales. ¿Esto le parece una buena jugada? Yo sería un poco prudente, antes de llamarlo buena jugada. Sobre el papel suena muy bien, ¿eh? Estás uniendo es una narrativa muy bonita. Estás uniendo infraestructura espacial, satélites, datos, comunicaciones, inteligencia artificial, todo bajo el mismo paraguas, ¿no? Y entiendo que eso justifica una valoración muy alta. Pero también, por supuesto, eleva el nivel de exigencia. Ya no solamente estamos valorando una compañía espacial, sino que estamos valorando una plataforma tecnológica gigantesca donde tienen que funcionar muchas piezas a la vez. Así que buena jugada, a ver, puede serlo, pero el mercado va a pedir ejecución y recordemos que Elon Musk es un tipo más visionario que un tipo que vaya a buscar o vaya a contentar a los inversores que busquen ejecución, ¿no? De cómo le vaya a SpaceX, piensa que van a depender los pasos que den las siguientes, el resto de grandes como OpenAI y Anthropic, porque ahí estamos hablando de salidas a bolsa considerables. Sí, no creo, pero no por nada, sino porque creo que no llegan a competir en lo mismo. Y puedo entender que sí que compitan en la parte tecnología, pero en el tipo de cliente es muy distinto y operan además en industrias también muy distintas. Es decir, si la salida a bolsa de empresas B2C, ¿no?, que venden al cliente final, es muy distinta de aquellas que venden a B2B o que, digamos que el gran grosso de su lista de clientes son empresas y no tanto el consumidor final. Bueno, hablaba antes de las valoraciones, de si son excesivas y de lo que hay que demostrar, ¿no?, una vez que se sale al parqué, con esos beneficios trimestre tras trimestre, ¿no?, para no decepcionar. Claro, uno de los grandes temas está en que muchas de estas compañías prácticamente, ¿cómo se están valorando ahora? Pues está en precio prácticamente que a partir de su salida a bolsa tienen que, cotizan la perfección, digamos, no pueden fallar lo más mínimo. Y pueden fallar, y ese es el problema que ha habido siempre. Y de hecho, vamos, en el mercado privado, la corrección sobre la compra de acciones en secundario, ha habido mucha corrección, incluso de compañías que has comentado antes como OpenAI. En parte porque ya ha ido perdiendo cuota de mercado con Gemini, con Anthropic, hasta el punto que ahora para grandes empresas el modelo cloud es lo que más están utilizando. Entonces, no solamente es que pueden fallar, es que muchas incluso lo hacen antes de que salgan a bolsa. Entonces, me parece siempre curioso porque vuelvo un poco al punto de lo más artístico a lo más técnico, ¿no? Y de vender futuribles a
comprar acciones pasadas y un poco el histórico que tiene la compañía. Javier, mientras estamos hablando de estos grandes nombres, de SpaceX, de OpenAI, de Anthropic, Sí. también se nos pueden estar escapando otras compañías menos mediáticas y quizás infravaloradas. Muchísimas, Rocío, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hoy parece ser que todo gira en torno a la inteligencia artificial, y si tú y yo no hablamos sobre inteligencia artificial, algo está pasando, ¿no? Sí. Te puedo dar ejemplos como, por ejemplo, Bolt, que es la competidora también de Uber, que está también en una muy buena posición ahora para una salida a bolsa. De hecho, que se está contemplando una salida a bolsa y que está extremadamente infravalorada, en parte porque ahora toda la narrativa se lo lleva a la inteligencia artificial. Hay un montonazo de compañías en industrias, quizá con verticales un poquito más específicas, que no es necesario que utilicen la tecnología de la inteligencia artificial per se, pero que están en una posición muy favorable de cara a esa potencial salida a bolsa. Por supuesto que sí que deberíamos hablar de todas ellas. Sí. Sí, si echamos la vista atrás y miramos a compañías cuya salida a bolsa provocó una gran expectación, pero luego no ha funcionado, han decepcionado en el mercado. Estoy pensando, por ejemplo, antes citaba usted mismo a Robinhood, pero también estarían Peloton, por ejemplo, WeWork. ¿Encuentran pautas comunes en sus estrenos que nos puedan permitir sacar conclusiones? Oh, sí, Rocío, hay muchos patrones y hay uno que creo que es bastante claro. Muchas veces existe una desconexión total entre lo que es la valoración que una compañía alcanza en el mercado privado y lo que el mercado público, ojo, importante, está dispuesto a pagar. Y normalmente quienes sufren mucho no son los inversores que están en esas compañías, es decir, no son los inversores, por ejemplo, de ACA que entran en compañías antes de que salgan a bolsa, sino los que más sufren son los que entran impulsados por esa euforia que comentaba antes, justo cuando una compañía sale a bolsa. Los primeros, los que os comentaba, estos ya han multiplicado su inversión varias veces antes de salir a bolsa y que suba 50% más, 50% menos el precio de la acción no les va a afectar tanto. Pongo un ejemplo. Deliveroo, la acción cayó cerca de un 50% en los años posteriores a la salida a bolsa. Pero aún así, los primeros inversores, estos obtuvieron unos retornos que en algunos casos fueron un por 100, por 200. De hecho, conozco muchos inversores de los que has mencionado que han hecho un retorno excelente, ¿no? Entonces, los que suelen perder suelen ser los inversores que entran nada más salir la compañía a bolsa. Y la lección para mí es clara. Una gran narrativa puede llevar una compañía muy lejos en privado, sí, pero una vez cotiza, el mercado te va a exigir consistencia, ejecución y paciencia. Y son tres que muchas compañías no suelen tener o no suelen preparar bien. Ustedes como fintech que ofrece acceso a startups tecnológicas y a compañías pre-IPO, ¿qué es lo que están palpando en su comunidad inversora? ¿Qué apetito están pulsando? No, hay mucho apetito, y hay mucho apetito sobre todo porque la mayoría de los inversores hasta la fecha, tenemos que recordar que en el mercado no cotizado en Europa invierte solamente de los inversores el 0,01%. Es decir, la mayoría, por los brokers y por la facilidad, obviamente pues utiliza las herramientas para poder invertir en el mercado cotizado. Y aunque esté muy bien regulado, y nosotros lo estamos, por ejemplo, en el mercado no cotizado, lo que estamos viendo es que cada vez más gente está conociendo que hay otras posibilidades de inversión que por supuesto tiene otro tipo de riesgos, pero que te puede dar unos retornos también excelentes y es algo que puedes añadir a tu cartera de inversión, ¿no? Hace varios años la mayoría quería exposición a las grandes tecnológicas cotizadas. Hoy el interés, lo que yo estoy viendo es que se está desplazando cada vez más hacia compañías privadas, como las que hemos comentado. Lobovolt, Perplexity también son muy buenos ejemplos, ¿no? Porque ahí es donde muchos inversores creen que se está construyendo la gran parte del cambio de valor. Una compañía tiene varios ciclos y momentos donde genera valor, pero donde más puedes captar ese valor es cuando todavía es privada, obvio. Además, lo bueno es que la regulación, Rocío, también está cambiando. Con licencias cada vez donde los inversores retail pueden acceder a estas oportunidades que antes estaban reservados a fondos o a grandes patrimonios, ¿no? Y aquí esto se está abriendo completamente, en parte también a través de ACA, pero a través de muchísimas herramientas. También influye una cosa importante, que las startups ahora crecen muchísimo más rápido que antes. Hace unos años una compañía tardaba 5 o 6 años en alcanzar valoraciones muy altas, ¿no? Hoy algunas estamos viendo compras de compañías por billions, formato americano, pero por billions, y la compañía tiene 3 años de vida, 2 años de vida, ¿no? Lo más importante sigue siendo la calidad de la compañía y el precio de entrada. Ahí está, yo creo que la diferencia entre una muy buena oportunidad o entrar
demasiado tarde, ¿no? Pues Te veremos. pongo un ejemplo, Rocío. Sí. Nosotros entramos en Anthropic a 63 billones de valoración en mayo del año pasado. Si hoy buscas en las típicas plataformas abiertas que hay, como Hive o Forge, están valorándola en 1 trillón. Esto es un por 14, por 15 en tan solo 13 meses, ¿no? Entonces, la diferencia y esa captación de valor es muy importante en estas fases. Nos quedamos sin tiempo, aunque daría para hablar muchísimo más. Javier de Sí, Santes, seguro que consejero sí. delegado de ACA. Ha sido un placer. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, Rocío, un abrazo.